La columna de hoy, el editorial de arranque de hoy, se iba a llamar Las cosas en su lugar. Después digo, le pongo Macri, Trump y el nuevo mundo. O le podía poner también El mundo está en guerra y Macri no lo sabe. Con este último título le daba un poco de changüí. Digo, ¿de verdad no lo sabe? ¿De verdad no lo entiende? Te digo esto porque sin duda la noticia política de la semana tiene que ver con la visita de Mauricio Macri, la primera visita oficial a Estados Unidos con Donald Trump en el volante, ¿no? Y esta visita, más allá de los discursos oficiales, que después seguramente escucharemos en las voces de la mañana, más allá de los partes de prensa, da la sensación que puso las cosas en su lugar, o por lo menos en el lugar que quienes manejan el mundo quieren darle a las cosas. Te decía esto de que el mundo está en guerra y daría la sensación que Macri no lo sabe, porque si no hay cosas que no se entienden. A ver, hay cosas que solo se entienden entendiendo la guerra comercial que se está desarrollando en el mundo. Una guerra comercial que, como ya te contamos, tiene de un lado a China y todo el eje asiático diciendo hay que seguir profundizando la apertura comercial. Un discurso parecido al de Macri. Y por el otro lado lo tiene a Donald Trump diciendo hay que cerrar las fronteras. Se terminó. América para los americanos. ¿Te acordás? Hay que repatriar las empresas, hay que volver atrás. Y digo, no se entiende porque esta semana sorprendía a muchos medios locales que Macri acompañara en el comienzo de su gira presidencial a don Paolo Roca. ¿Lo tenés? Paolo Roca, el CEO de Techín. Lo acompañaron a inaugurar una planta, la ampliación de una planta con una inversión de 1.800 millones de dólares y con la posibilidad de generar 600 puestos de trabajo. Lo que sorprendía, claro, es que esta planta se inaugura en Bay City, en Estados Unidos, no acá. Una planta que se inaugura a 800 kilómetros de las principales zonas de exploración del fracking en Estados Unidos, de la extracción del shale gas. Entonces Tenaris, la empresa de Paolo Roca, la empresa de Techín, a lo que apunta es a poder proveer de tubos sin costura a esa exploración. Y entonces los tipos van e invierten allá. Y vos decís, ¿qué hace Paolo Roca invirtiendo en Estados Unidos? Y bueno, efectivamente, si uno no entiende la guerra comercial en ciernes, es difícil de entenderlo. Yo creo que a esta altura, sábado de la mañana, temprano, vos estás diciendo, ¿y a mí qué carajo me importa todo esto? ¿A mí qué carajo me importa Tenaris en Bay City? Bueno, dame un ratito que después llegamos hasta acá, pero ahora es importante contar esto. Te decía que solo se pueden sorprender aquellos que vean esta inversión como una cuestión por fuera de la guerra comercial que se está desarrollando en el mundo. Y que no haya tomado nota de algunos anuncios que se dieron en este último mes, te diría. Vamos a repasar algunos para tratar de entender, para ayudar a entender, que es un poco la idea de la editorial de cada semana. Esta misma semana, quizás mientras Mauricio estaba con Juliana tomando el vuelo hacia el Salón Oval, con emoción, me imagino, con toda esa cosa de, ¿no? Juliana diciendo, Mauricio, ¿cómo me queda esto? Estaré mejor que Melania. Vio que si usted quería esta semana, ahora vuelvo, pero si usted esa semana quería saber qué pasó, por eso también se lo contamos hoy. Porque usted, si esta semana quería saber qué pasó efectivamente, de qué se discutió comercialmente en las reuniones, no se enteraba. Sí se enteró del vestido de Juliana, se enteró del menú de chorizo, se enteró de los limones, pero de la pomada no habló ningún diario, ni los principales diarios del país, y eso tiene un porqué, y es lo que estamos queriendo contarte en esta editorial. Te decía que esta misma semana, mientras Mauricio viajaba a Estados Unidos,
Donald Trump anunció una reforma fiscal ambiciosa, con fuertes rebajas de impuestos a las empresas. Steven Mnuchin, que es el secretario del Tesoro, dijo que es la mayor reforma fiscal de la historia de Estados Unidos. Mirá lo que está pasando, digo, ¿no? Para poder entender algunas cosas. ¿Cuál es el plan de esta reforma fiscal de Trump? Bajar de 35 al 15% los impuestos a las grandes empresas. Del 35% de impuestos que pagan, bajarlo al 15%. Una reforma que solamente se entiende en el medio de la pelea que está intentando dar Trump para repatriar un montón de empresas que se corrieron durante los años dorados de la globalización hacia el eje asiático, ¿no? Esas pelotas de Nike, esas zapatillas de Nike que dicen Made in Vietnam, que dicen Made in Laos, se fueron porque allí tenían más rentabilidad, tenían más beneficios. Y en esto entiende Donald Trump que tiene que darle beneficios. Y ahí está la rebaja impositiva. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ahí tiene Techín una excusa de por qué invirtió 1.800 millones de dólares en Estados Unidos, al mismo tiempo que aquí en Argentina su empresa a fines de marzo despidió trabajadores de la planta de Campana. El año pasado en Tenar y Siat echó también trabajadores con más de 30 años de antigüedad, y lo mismo pasó en San Nicolás. Pero no es solo eso, porque en el medio, esta guerra comercial mundial tiene capítulos para el otro contendiente, para China. ¿Por qué te digo esto? Porque el mismo Pablo Roca fue el que aseguró que el caso China tiene distorsiones, subsidios y una intervención del Estado que crea un plano inclinado con el cual es difícil competir, dice el empresario. Producir bienes industriales manufacturados sin la amenaza de que va a venir de productos de China es imposible. A ver, ¿qué dice Pablo Roca? Muchachos, nosotros producimos acero. China produce más del 50% del acero del mundo y tiene una sobrecapacidad instalada de 400 millones de toneladas. Si no le parás la mano a China, te pasa por arriba. Ya tuvo su capítulo local esta pelea, cuando Pablo Roca apretó a Schiaretti en Córdoba para que no hiciera el gasoducto cordobés con todos tubos chinos. Logró que el 50% se comprara acá, pero tuvo que bajar los precios. También tiene su capítulo local esta guerra entre China y la industria, cuando ahora, por ejemplo, se están disputando 4 gasoductos, uno acá en Santa Fe, que va a ser el Estado, y hay una empresa china y Techín. Digo, en esa disputa se entiende que Techín se vaya a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en febrero el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que iba a imponer sanciones desde el 63% hasta el 190% de impuestos a los productos de acero chino por una cuestión de subsidio. Y si está subsidiado, nosotros le vamos a poner un impuesto. ¿Se entiende lo que estamos intentando contar? Ahora te digo por qué, ahora te explico por qué da la sensación de que Macri no entiende la guerra comercial que se está desarrollando en el mundo, y por más que intenta reacomodarse, le va a costar. Eso es parte de la guerra comercial, y en esta guerra comercial nosotros estamos afuera. En esta guerra comercial donde las grandes potencias dicen, devolveme la industria va acá, la industria va allá, le bajo los impuestos, le pongo impuestos a las tuyas. Esa lluvia de inversiones de la que hablaba Mauricio Macri no está llegando ni a llovizna en nuestra zona. Y en todo caso, lo que nos tienen reservado no es la pelea por el desarrollo industrial, que parece estar reservado a esa guerra mundial. Nosotros miramos de afuera y a lo sumo tenemos reservado el lugar, como hace 200 años, del granero del mundo. Porque mirá lo que pasó también, y algo que esta semana no vas a ver en casi ninguno de los diarios nacionales que hablaban de las discusiones comerciales que fue a llevar Macri. Viste que hablaban de los limones. Vos decís, bueno, los limones. Bueno, es un mercado importante, un mercado que tiene 50 millones de dólares anuales.
de comercio entre, o que podría tener en realidad porque está trabado, entre Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, esta semana se dio otro hecho inédito en el comercio exterior. Y es raro que no hablen de eso los grandes diarios. Se dio otro hecho inédito porque una de las principales producciones que Argentina le vende a Estados Unidos y que el año pasado creció muchísimo, es el biodiesel, el combustible que se hace a partir de la soja, ¿no? El año pasado Argentina vendió el 90% de su biodiesel a Estados Unidos. Después le vendió un poco a Perú, un 7% a Perú y después mercados más marginales. Pero el 90% de todo el biodiesel que se produce en la Argentina para exportar y que no se usa en el corte de nafta argentino fue a parar a Estados Unidos. Un mercado de 1.240 millones de dólares. Por eso te decía, comparado con los 50 millones de dólares de los limones, uno no entiende por qué Macri no fue a discutir eso. O por qué públicamente no se discute eso. Y mirá cómo será que tenemos un lugar marginal en esta guerra comercial, que ni siquiera una producción como el biodiesel, que tiene muy poco valor agregado, que no genera tanto trabajo, que está concentrado en algunas industrias, ni siquiera tienen intenciones de permitirnos desarrollar una industria como esa. La semana pasada, en realidad a principios de mes, la National Biodiesel Board, que es un grupo de empresas de Estados Unidos, dijo que el biodiesel argentino estaba subsidiado y por lo tanto había que parar de comprarlo. Y se cortaron los embarques de biodiesel a Estados Unidos. Estamos hablando de un mercado de 1.240 millones de dólares anuales. Mirá cómo será de importante para la Argentina que el año pasado cayeron todas las exportaciones de poroto de soja, de harina de soja, de aceite de soja. La única que creció fue la de biodiesel. Las empresas ven un filón ahí. Y es por eso que pasa este hecho inédito que te decía. ¿Sabés quién defiende a la Argentina en esto de decir sigan comprando biodiesel argentino? Dos empresas que están en esa cámara, pero que también están aquí en Argentina y son productoras. Cargill y Dreyfus. Cargill y Dreyfus tienen intereses acá. Y dicen, hay que comprarla a la Argentina, claro, porque son ellos los que lo venden. Pero parece que ni siquiera la producción de biodiesel a partir de soja nos está permitido en este nuevo mundo que se disputa el control de las empresas y que se disputa dónde van a producir las empresas. Y por tanto, y acá llego a la discusión de a mí qué carajo me importa la National Board Biodiesel, qué me importa Trump, qué me importa lo que se está discutiendo ahí o la guerra comercial en el mundo. Y acá es importante porque lo que en realidad se está discutiendo es dónde se va a producir y por tanto dónde se va a generar trabajo. Lo que se está discutiendo y lo que entendió Trump con estas elecciones, a lo que apuntó y lo que entienden en los principales centros neurálgicos del mundo, es que la disputa es por el desarrollo industrial y la disputa es por el trabajo. Así que, más allá de las muestras de amistad, vio que andaban ahí a los abrazos, podemos escuchar, de las muestras de amistad de Macri con Trump, da la sensación que Mauricio Macri se chocó en Estados Unidos con una realidad mundial que sigue empecinada en contrariarlo. ¿Por qué digo esto? Porque a uno le da la sensación que fue a hablar de los limones porque era la única victoria que se iba a poder traer, ¿no? Para traer algo, para volver con alguna inversión, volver con alguna gestión. Y uno entiende ahí por qué no habló del biodiesel, por qué no habló de otros problemas comerciales. Sin embargo, ni siquiera pudo traer un anuncio vinculado al diminuto mercado de los limones argentinos a Estados Unidos. Da la sensación que esta guerra comercial, que se va profundizando y que tiene de un lado la globalización, la profundización de la globalización impulsada por China y del otro lado el cierre de fronteras, nos va dejando afuera. Una guerra que promete hacer de paraguas
para que la ansiada lluvia de inversiones que prometía el macrismo no llegue ni a llovizna, ni a escupitajo, le diría, para estos arrabales. Y mientras desde las principales potencias del mundo se siguen disputando el control industrial del mundo, a nosotros parecen tenernos reservados el lugar del campito donde se viene a cosechar, del campito donde vienen a comprar, como es el caso de China, o del campito desde que exportan, como es el caso de las empresas yanquis y chinas, aquí nomás, en nuestro río Paraná, aquí nomás, en nuestro cordón industrial, y en todo caso, cómo aprovechan lo que nuestro sudor siembra. Ese parece ser nuestro lugar, ese parece ser la realidad con la que se encuentra Mauricio Macri, y que uno duda de si no la entiende, no la conoce o no la llega a comprender. Mientras tanto, aquí seguimos esperando, y lo único que pudo traernos Mauricio del norte y de la discusión de los limones fue el gusto amargo que queda por estar al margen, por seguir estando al margen. Algo de eso queríamos contar en este comienzo de la brújula de la semana. Noticias lejanas, noticias del mundo, pero que tienen un impacto concreto, más una víspera como esta del Día Internacional de los Trabajadores, que hoy nos va a tener con un programa especial, nos va a tener con un programa que tiene que ver con esto, que tiene que ver cómo se va conformando el mundo del laburo en una era mundial como esta y en un país gobernado por Mauricio Macri. Buenos días, bienvenidos a la brújula de la semana. 3413-772677. La brújula de la semana.